Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Está acompañando el pastor Juan Millán Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Seguimos conversando acerca de Isaías, capítulo 9 extraordinario, la vara de la ira de Dios. ¿Para quién es esta vara? ¿Para quién este castigo? ¿Para quién es, según lo vamos a describir aquí? ¿Qué le parece? Bueno, esto, Raúl, nos muestra que a Dios hay cosas que le gusta y hay cosas que no le gusta. ¿Ya? Sodoma, a Dios no le gustó eso. Le tuvo paciencia, pero no le gustaba lo que allí había en Sodoma y Gomorra, que da pie a ciertos términos que se usan hoy día, ¿no? Sodomita, etc. Entonces aquí encontramos también a Dios no le agrada que los opresores persigan, aplasten a su pueblo. Por eso que de Isaías 9:8 en adelante tenemos la reacción divina que produce dos cosas. Pone en su lugar a los impíos que persiguen y oprimen y libera a su pueblo oprimido, lúgubre, angustiado, que incluso había confiado en el ocultismo, ¿ya? Y que fue presa de conquista y de conquista militar. Era gente que no merecía, pero Dios los amaba. Y entonces la ira de Dios se desata, por un lado, para derrotar a los enemigos de su pueblo, y por otro lado, para liberar, ¿ya? Liberar a su pueblo. Fíjate que hay un texto acá que está justamente en Isaías capítulo 9, versículo 10. No leo el resto, pero usted puede hacerlo, amable oyente, leerse todo el capítulo 9. Mira, dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Cuando uno mira el texto así solo dice, ¿de qué está hablando? Claro, ¿Qué es lo que dice precisamente esta coalición que habíamos hablado antes de Siria con las tribus del norte o Israel, que iban a ir en contra de Judá, ¿ya? Y esta gente porfiada, coronados de soberbia, dice, sí, tenemos problemas, pero voy a ponerlo en términos de ahora, nosotros usamos pino, ahora vamos a usar raulí, más fuerte, más firme. O sea, firme. más firme. Es decir, es como cuando ocurrió el diluvio, ¿no es cierto? Ya fue destruido el mundo, excepto Noé y su familia. Entonces la gente no se humilló ante Dios, sino que empezaron a construir la torre de Babel para que si viene otro diluvio puedan salvarse. Entonces, es este problema que, trae esta respuesta divina. Cuando Dios los amó, los cuidó, los aconsejó, le mandó profetas, le mandó a Isaías, etc. Y ellos insisten una y otra vez en su camino de perdición, se desata la ira de Dios, ¿ya? Así que a Dios hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan, ¿ya? No es como estas religiones orientales que todo está correcto, ¿ya? No. Con Dios estamos a su lado y si no estamos a su lado estamos en su contra. Ahora pareciera que aquí es un Dios, como algunos creen en el Antiguo Testamento, es un Dios muy distinto al Nuevo Testamento. Pero cuando uno mira a este pueblo que está viviendo en el siglo VII, ¿no es cierto?, de Cristo, y mira Levíticos, cuando Dios ya había hecho advertencias clarísimas acerca de la condicionalidad para que Él los cuide y los ama. Porque mira, vamos a ser francos, supongamos que a usted, amable oyente, le llega una linda bendición de Dios, pero no la usa de acuerdo a la voluntad de Dios, esa bendición puede traducirse en una maldición. Claro. Y aquí fíjate que en Levíticos 26:14 dice, pero si no oyereis, y aquí está la condicionalidad, claro, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, todo el detalle que aparece aquí, claro. No dice te portas mal, no, los detalles. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación,
y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano en vuestra semilla. De vuestra semilla no habrá, digamos. Claro, nota que aquí el relato de Isaías dice que menosprecian las leyes de Dios. No es que ellos aseveren que Dios no existe. ¿Ya? No, esta es gente religiosa, pero que mira a menos la voluntad de Dios. Dios es puesto en un rincón oscuro por allí, irrelevante. ¿Ya? Y eso entonces produce este celo de padre de querer despertar a sus hijos de esta indiferencia, sacarlos de este sopor espiritual, retirarlos de esta espiral decadente, de manera de salvarlos. Y de hecho logra salvar siempre un remanente, ¿ya? Un remanente, como fue allá en el diluvio y en ocasiones posteriores. De manera que el Señor a estos que dicen van a edificar con raulí o con cedro, con maderas fuertes y finas, dice, y que en ese poder que es real oprimen al pueblo de Dios, el profeta dice, tú quebraste el cetro de su opresor, como en el día de Madián, es decir, un antecedente histórico ahí en el 9:4, para decirnos que el Señor no le gusta los opresores. Pero fíjate, curiosamente, después en el Nuevo Testamento el amor de Dios es tan profundo que Dios va a bendecir a opresores y a oprimidos. Un ejemplo, Zaqueo era un opresor y sin embargo el Señor se alojó en su casa y le dijo, la salvación ha venido este día a esta casa. Y también bendijo al no vidente Bartimeo, al cual sanó momentos antes de la narración de Zaqueo. Era una opresión, un oprimido. Entonces, en la Biblia hay siempre disponibilidad de amor para el opresor y el oprimido, pero naturalmente el Señor demanda que cuando Él se revela en sus promesas, nosotros las creamos y decidamos andar por sus caminos. Fíjate que 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la situación, ¿no es cierto? Que todos todos procesan al arrepentimiento. Que vayan, se muevan a hacer, claro. Fíjate que cuando se habla de la ira de Dios está asociado con castigo, ¿ya? Y castigo es algo que nuestros oyentes entienden, porque en cada seno familiar se aplica de una u otra manera, por lo menos en las familias conservadoras, algún tipo de castigo. En términos prácticos dice que a un niño nunca hay que castigarlo golpeándole la cabeza. Hay otra parte del cuerpo más blandita sobre el cual expresar nuestro desacuerdo con los hijos, ¿no es cierto? Y dicen los entendidos que cuanto más rápido y próximo al delito, es más útil y más justo ese castigo será. ¿Ya? Tiene que ser proporcional, porque a veces el joven le dicen, ya, voy a llegar a las 10 y llega a las 4 de la mañana y nadie le dice nada. Y después ese mismo joven, por un accidente, pasa a llevar un macetero, un florero y se quiebra y le arman un escándalo, ¿me entiendes tú? Fuera de toda proporción. Entonces esto, cuando Dios castiga, Dios lo hace de manera justa, proporcional, y eso deberá ser una lección también para nosotros que somos padres, cómo tratamos a nuestra gente. Así que aquí nosotros vemos que el brazo de Dios no necesita de nuestros puñales para castigo, ¿no es cierto? Ni tampoco necesita de nuestras manos para su venganza, porque son términos que la Biblia usa, son fuertes, pero siempre es la acción de un padre amante. Y a veces al padre castigar le duele más al papá que al hijo, ¿ya? Así es Dios, ¿no? Bueno, recuerde usted que Efraín lamentablemente fue su soberbia y altivez lo que llevó al mal camino. Exactamente. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana.